Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa Faustina Kowalska. Oh Dios mío, cómo es dulce sufrir por ti, sufrir en los rincones más secretos del corazón, muy ocultamente, arder como una víctima sin ser vista por nadie, pura como el cristal, sin consolación alguna ni compasión. Mi espíritu arde con el amor activo. No pierdo tiempo en ninguna fantasía. Tomo cada momento por separado, ya que esto está en mi poder. El pasado no me pertenece. El futuro no es mío. El tiempo presente trato de aprovecharlo con toda el alma. Diario de Santa María Faustina Kowalska, numeral 351. Marino Restrepo, un San Pablo para nuestro siglo. Nací en un pequeño pueblo colombiano llamado Amserma, en lo alto de los Andes. Tanto mis abuelos paternos como los maternos eran poderosos patriarcas que poseían grandes plantaciones de café. Por lo tanto, los miembros de mi familia, más cercana como lejana, son cultivadores de café. Mis padres tuvieron 10 hijos, 8 de los cuales están vivos, y yo, que soy el sexto. Mis 2 hermanos mayores murieron muy jóvenes. Mis tíos y tías fueron aún más prolíficos, con 15 o 20 hijos cada uno, por lo que tengo 92 primos directos. Nuestra familia es más bien una tribu y nuestra fe católica se remonta a muchas generaciones atrás, por lo que nunca tuve que buscar a Dios o a un amigo. Cuando tenía 14 años, fui enviado a Bogotá, la capital de Colombia, para terminar mi educación secundaria. Eran los años 60 y muchos de mis amigos se alejaron de la fe católica. Yo también. Era fácil salirse y nadie nos decía que hiciéramos otra cosa. A los 16 años me junté con un grupo de jóvenes hippie norteamericanos que estuvieron en Colombia durante 3 meses. Uno de ellos era una chica americana de ojos azules llamada Tona, quien me introdujo en la marihuana, en la liberación del orden establecido y en todo lo que ella sabía sobre sexo. Y dejé de creer en Dios. De la marihuana rápidamente pasé al LSD, mescalina, PCP, llegando finalmente a traficar con todos ellos. También me metí de cabeza en el paganismo oriental, los gurús, el tarot, la metafísica, el ocultismo, la magia, la adivinación. Todas las corrientes espirituales venenosas que eventualmente pasaron a ser conocidas en los 70s como el movimiento de la nueva era. Durante 4 años tuve relaciones con innumerables tonas que visitaban de todas partes de Estados Unidos y con números que me visitaban de todas partes de Estados Unidos y con un número similar de Marías de mi propio país. A finales de los años 60 terminé quedándome con una chica colombiana durante un año entero sin tener otra relación. Algo anormal para mi nuevo estilo de vida. Parecíamos estar hechos el uno al otro. Tan solo con 20 años la dejé embarazada. La mayoría de su familia estaba metida en la política, trabajaban para el gobierno y llevaban un estilo de vida que nuestra generación más joven odiaba. Su familia, a su vez, nos consideraba la basura del mundo, solo porque ambos teníamos padres católicos. Nos casamos en una iglesia católica en Bogotá.
pero ya no creíamos en el matrimonio. Unos días después de la ceremonia, los parientes de mi novia sugirieron que nos mudáramos a Alemania, donde nos hallaríamos a encontrar trabajo. Donde nos ayudarían a encontrar trabajo. La verdad era que querían mudarnos lejos de ellos para que nos dañáramos. Para que no dañáramos su reputación. En Alemania estudié en la Universidad de Hamburgo y me convertí en actor y compositor musical. Vivíamos allí poco más de 6 años y mi esposa dio a luz a 2 hijos. Al final de nuestra estancia, el único pasatiempo que mi esposa y yo compartíamos como pareja eran nuestras salidas a los costosos conciertos de rock and roll a los que asistíamos después de dar de comer a nuestros bebés, lo que nos dejó sin los fondos adecuados para todo lo demás, pero no nos importaba. Poco a poco, aunque nos cuidábamos y nos conocíamos íntimamente, la vida y la unión entre nosotros cambió. Ella empezó a sentir nostalgia de sus raíces y yo me involucré cada vez más en mi mundo artístico y psicodélico. En 1976 decidimos volver a Colombia. Unos meses después nos separamos. Me fui a Estados Unidos y pasé tiempo en Florida y Nueva York, dedicándome a la interpretación. Con el corazón lleno de ansiedad debido a la separación de mis hijos y de mi esposa, me sumergí en un problemático y confuso mundo de bares con cocaína, mujeres tan decadentes como yo. 2 años más tarde, mi conexión artística y mis conocidos en Nueva York me llevaron a Hollywood. El mismo espíritu que me había bautizado en el mundo de Donna a través del sexo, que me entregó mi primer porro de marihuana en 1967, siguió guiándome mi vida con fuerza. Durante los siguientes 29 años trabajé en la industria del entretenimiento como actor, director, productor y compositor, vagando dentro de la meca de las drogas, la lujuria y la nueva era, que es Hollywood. A mediados de los 70s, mientras vivía en Hollywood, firmé con CBS Records. En Nueva York, viajé a muchos países con una banda promocionando la música y produciendo discos. Tenía dinero, fama y poder. Me creía el tío más genial de la ciudad. Esclavo de la nueva era, decoré mi casa con Feng Shui, una tradición china importada. Mi sofá estaba orientado al norte, mi cama al sur, mi espejo y junto a las puertas principales reflejaba un cristal a la derecha para que todo pudiera canalizar de manera correcta la energía universal. Cultivé poderes, conocimientos y otras fuerzas cósmicas a través de velas, astrología, horóscopos, psíquicos, etc., manteniendo también todas las supersticiones que había heredado de mi cultura, así como las que adopté en los países que había visitado. A mi juicio, todo era ganancia. El maligno, el muy astuto, se aseguró de que todo lo que yo tocara se convirtiera en éxito mundano, para que pensara que mis esotéricas prácticas espirituales eran correctas y buenas. Cuando visitaba a mis parientes católicos, me padecían en el terreno económico. Les aconsejaba hacer lo que yo hago. Usa estos cristales. Su respuesta era santiguarse y correr. Esta gente es muy divertida, pensé. Ellos siguen viviendo en la edad oscura. Pero era yo el que vivía en la oscuridad, solo que creía vivir en la luz más brillante. Lucifer, vestido como un ángel de luz, era imposible de detectar porque yo caminaba con él.
La única persona capaz de traer una perspectiva de Dios en mi vida era mi madre. Cuando ella volaba a California cada año o dos para visitarme, compensando mis pocos frecuentes visitas a Colombia, ella siempre me decía: no me impresiona mucho tu dinero, tu éxito. Lo que me preocupa mucho es tu alma. Si mueres viviendo el tipo de vida que estás viviendo, vas a condenarte. Para mi familia era inconcebible que hubiera perdido la fe y que no creyera en Jesús. Así que al volver a casa, mi madre simplemente decía: reza mucho por Marino. Esta advertencia de mi madre resonó en lo profundo de mi ser, pero no iba a obedecerla, porque ya tenía suficiente con lo mío. Además, los católicos eran una raza anticuada que tenía que aprender de mí. ¿Cómo podían seguir creyendo en cosas como el infierno? ¡Qué concepto tan supersticioso y deshumanizante y absurdo! Cada vez que el tema salía en una conversación, me aseguraba de expresar mis puntos de vista en voz alta. Unos meses después de haber firmado el contrato con CBS Records, ahora llamado Sony Music, mi esposa llegó de Colombia en una visita sorpresa para decirme que tenía cáncer. La noticia de su diagnóstico me entristeció muchísimo. La noticia de su diagnóstico me entristeció muchísimo. A pesar de haber estado varios años separados, siempre habíamos disfrutado de una preocupación mutua y una amistad cercana porque nos conocíamos perfectamente. No había secretos entre nosotros. Poco después de su visita, decidimos que sería mejor para nuestros hijos, ya adolescentes, que vivieran conmigo de forma permanente. Mis primeros años junto a ellos fueron muy difíciles debido a mis frecuentes giras, pero esta nueva responsabilidad me obligó a abandonar mucho de mis hábitos destructivos, excepto mis prácticas ocultas, que yo veía como inofensivas, con independencia de lo que significaran. Tenía más miedo que si caminara bajo una escalera o viera un gato negro. Me había vuelto un idiota. En 1992 entré en un periodo de pérdida. Ese año mi esposa murió tras mucho sufrimiento. En 1993 mi hermano menor murió en un accidente de barco cerca de la isla de Antigua. Nunca se encontró su cuerpo. 6 meses después, mi padre falleció por una hemorragia cerebral y en 1996 mi último hermano vivo se quitó la vida de un disparo durante una discusión con su esposa, después de haberse emborrachado en una fiesta en Bogotá. En ese momento mi madre estaba gravemente enferma, demacrada y desgastada por todas las tragedias familiares. 2 meses más tarde, murió en mis brazos después de un éxtasis de 3 horas durante el cual ella revivió y narró toda su vida. Un año más tarde, en 1997, volví a Colombia para pasar la Navidad con mis 4 hermanas restantes, todas ellas católicas practicantes. Al ritmo al que iba nuestra familia, parecía que Dios se llevaría el resto de nosotros muy pronto. Una de mis hermanas, que había caído enferma, estaba convencida de que sería la siguiente. Nos preguntó si podíamos ir a la iglesia a rezar la novena de Navidad al Niño Jesús de Praga. Una devoción especial que antaño se extendió por toda la iglesia y que aún continuaba en países como Colombia y Filipinas.
La novena comenzaba el 16 de diciembre y terminaba el 24 de diciembre con el niño Jesús colocado ceremoniosamente en el pesebre de la iglesia. 33 años había pasado desde la última vez que puse un pie en una iglesia católica. No creía en nada de eso. Fui solo para complacer a mis hermanas, especialmente a la que creía que moriría pronto. Como introducción a la novena, el sacerdote dijo: para el que haga esta novena con devoción y fe al niño Jesús, le concederá una gracia. Eso llamó mi codiciosa atención. Tal vez pueda sacar algo de este niño, pensé, para mis adentros, así que le pregunté a una hermana que estaba sentada a mi lado: entonces, ¿cómo de poderosa es este niño? Ella me compartió muchos testimonios de milagros que se... Entonces, ¿cómo de poderoso es este niño? Ella me compartió muchos testimonios de milagros que se dieron gracias a la novena. Así que le dije: me parece genial. Este niño Jesús, es mi percepción, era como mágico, como otro poder que me ofrecería buena suerte y fortuna. Hacía mucho tiempo que había perdido toda comprensión de lo que era la gracia. Me decidí: voy a pedirle al niño Jesús que transforme mi vida. Siguiendo mi plan, le pedí que me diera la oportunidad de retirarme con mucho dinero, vivir el resto de mi vida como un rey, con al menos 3 mujeres en una isla de Indonesia que había visto en fotos. Hazlo con mucha fe, dijo mi hermana. Tengo claro. Puedes apostar, respondí. Estaba... Tenlo claro, puedes apostar, respondí. Estaba convencido de que el niño Jesús respondería a mi petición. Poco sabía que era con Dios con quien estaba hablando y que Él respondería a mi oración para cambiar mi vida a su manera. Terminó la novena en Nochebuena. El día de Navidad. Después de festejar con amigos y parientes, me subí a mi Land Cruiser a medianoche con uno de mis sobrinos. Nos fuimos a la plantación de café de mi tío para pasar la noche allí. Mi tío siempre mantenía la puerta de entrada abierta cuando me esperaba, así que me sorprendió verla cerrada cuando llegué. Paré el coche y le pedí a mi sobrino que saliera a abrir la puerta. De repente, 6 hombres encapuchados con ametralladoras saltaron en la oscuridad, abrieron bruscamente las puertas del coche, metieron a mi sobrino en la parte de atrás, me sacaron del todoterreno y me ataron las manos a la espalda. Después de cubrirme la cabeza con una capucha, me empujaron al asiento de atrás con mi sobrino. Los 6 se amontonaron en el todoterreno y el conductor salió de la ciudad a una velocidad temeraria. Cuando nos detuvimos, 4 de los encapuchados salieron del coche llevándome con ellos. Los 2 restantes se fueron con mi sobrino. Más tarde me enteraría de que abandonaron mi coche y mi sobrino en una plantación de azúcar esa misma noche. Él estaba a salvo, pero yo seguía temiendo lo peor. Moviéndose rápidamente, me ataron una cuerda para ganado alrededor de la cintura. Uno de ellos sostenía la cuerda por delante y otro por detrás. Luego me obligaron a correr por las montañas durante toda la noche, con las manos aún atadas a la espalda y con la sofocante capucha de tela sintética cubriendo mi cabeza. Cuando finalmente nos detuvimos, me tiraron en lo que, por el eco, parecía una granja abandonada. Al amanecer, todavía atado y encapuchado, me metieron en un coche y pasé las siguientes horas sufriendo por los baches del camino, mis manos ni vista para sujetarme de algo.
Tenemos que ir a otro sitio, les oí decir, porque la policía y el ejército lo estaban buscando. Porque la policía y el ejército lo están buscando. Luego me obligaron a correr de nuevo durante varias horas en la oscuridad de la noche. Esta vez pude escuchar los espantosos sonidos de la selva, lo que acentuó mi pánico. El viaje en coche había dejado mi cuerpo mayugado y ensangrentado. La humedad me dificultaba la respiración a través de la capucha y la falta de circulación me causaba dolores punzantes en la espalda y los brazos. El alcohol que había consumido durante los últimos 3 días de fiesta de Navidad también habían menguado mi energía, y a cada paso que daba parecía estar más cerca de sufrir un ataque al corazón. Cuando la aterradora odisea a través de la selva terminó, uno de los hombres me arrojó a una cueva. Mientras mi cuerpo golpeaba el suelo, escuché un revoloteo y rápidamente me di cuenta de que estaba rodeado de cientos de murciélagos. No sabía qué era peor, si el olor de la cueva o la lluvia de excrementos de murciélagos que cubría el suelo podrido. Cada vez que me movía 1 centímetro, los murciélagos se molestaban y me tiraban sus heces encima. Por si fuera poco, miles de bichos empezaron a arrastrarse fuera de los excrementos y a meterse en mi ropa, mordiéndome de pies a cabeza. Pronto todo mi cuerpo se cubrió con todo tipo de picaduras de insectos. Algunas se sentían como calambres eléctricos y otras producían grandes hematomas inflamados, y otras causaban una terrible picazón que no podía rascar con las manos porque todavía estaban atadas. Al tercer día empecé a llamar a mis secuestradores pensando que tal vez me sacarían de la cueva y una vez fuera podría tener una oportunidad de escapar. Les grité, pero mi voz casi me fallaba por la fatiga. Tras unos instantes vino uno de los hombres. Me arrastró fuera de la cueva por los pies y me quitó la capucha, dejándome en el suelo como si estuviera muerto. ¿Quieres comer algo?, preguntó. No le contesté, mis oídos con los párpados hinchados, con las picaduras de insectos y cegado por días enteros expuesto solo a la oscuridad, tardaron en abrirse y adaptarse a la luz, y cuando lo hicieron me asusté todavía más. Sentado miré fijamente la cueva y vi lo que parecía un macabro escenario de enormes telas de araña cubiertos con un líquido verdoso. Lentamente comencé a observar las arañas más grandes y peludas que había visto nunca. Parecía que sabían que las estaba mirando. Horrorizado, noté que había hecho un gran agujero en una de las telas de las arañas más grandes y gruesas, donde había permanecido tendido durante los últimos 3 días. Lo único que quería era correr. Lo único que quería hacer era correr. No me importaba si me disparaban, pero ni siquiera podía levantarme, pues tenía una pésima circulación sanguínea. El hombre me puso la capucha, me empujó de nuevo a la cueva. El hombre me puso la capucha y me empujó de nuevo a la cueva. Una vez al día, uno de mis secuestradores me ofrecía comida, pero me negué a comerla porque quería desesperadamente morir. Me explicó que me daban lo que encontraban en la selva porque el grupo que se suponía tenía que recogerme no había llegado todavía. No dijo a quién esperaban ni qué planeaban hacer conmigo, y yo no me atrevía a preguntar. Cada día aumentaba mi debilidad, mi ira, mi desesperación.
Solo quería matar a esos hombres, encontrar una forma de escapar o simplemente morir. Finalmente decidí intentar recuperar algo de energía y empecé a comer y beber las frutas silvestres, las raíces y el agua de la selva que me daban. Al 15º día me sacaron de la cueva. Llevé la cuenta del tiempo hasta el 21º día de mi secuestro. Me encontré en medio de casi 80 guerrilleros marxistas. Me encontré en medio de casi 80 guerrilleros marxistas con uniformes militares, de edades que rodeaban entre los 14 y los 21 años. Eran miembros del grupo revolucionario de la FARC, que afirmaban tender una ideología. Que afirmaban defender una ideología, pero que eran criminales ordinarios. Que afirmaban defender una ideología, pero que eran criminales ordinarios. Inmediatamente me di cuenta de que el ejército había dejado de buscarme al notar que estos rebeldes se movían ahora abiertamente sin necesidad de esconderse. El comandante del campamento de la FARC, de unos 30 años, empezó a caminar en círculos haciendo ostentación de poder, declarando que yo había sido comprado a mis primeros secuestradores y que debía pagar a su grupo un alto rescate, dinero que yo no tenía. Esto, según él, era solo una pequeña cantidad de mi fortuna. Ellos debieron de asumir que yo era rico porque había salido en televisión y en películas, y era pariente de prominentes dueños de plantación de café a quienes llevaba acosando durante años. El caricaturesco comandante sabía dónde estaban mis hermanas y llegó a mostrarme una lista de sus nombres, direcciones y números telefónicos. Si me negaba a darles el dinero, mis hermanas serían asesinadas por una. Yo sabía que una vida humana no significaba nada para ellos y que no dudarían ni un segundo en cumplir su amenaza. Todo lo que decía el comandante era una ovacionada. Una por una. Yo sabía que una vida humana no significaba nada para ellos y que no dudarían ni un segundo en cumplir su amenaza. Todo lo que decía el comandante era ovacionado con risas por el grupo de depredadores y desnutridos chacales que me rodeaban. En esta absurda prueba, en la noche de la selva, mis emociones oscilaban drásticamente entre la ira y el miedo, la valentía y la dolorosa desesperación. Los que me secuestraron en primer lugar pertenecían a una conocida familia de mi pueblo que había fracasado en el negocio del narcotráfico y pagaban sus deudas secuestrando a gente. El comandante de la FARC aseguró que esos secuestradores que habían El comandante de la FARC aseguró que esos secuestradores me querían muerto después de que se pagara el rescate, ya que todos procedíamos del mismo pueblo y temían que yo fuera luego tras ellos. Como les había visto de cara, me sentenciaron a muerte. El comandante ordenó que volviera a la cueva y los guerrilleros me pusieron la capucha. Esta vez me ataron las manos por delante, lo que me proporcionó un ligero alivio. De vuelta a la cueva me sentía completamente destruido, sin esperanza alguna de salir con vida. Pensaba en mis hijos, que temían por mi vida y que ya se habían quedado sin padre. Pensaba en mis hermanas, en toda mi familia, que ahora estaban en peligro de muerte. Lo había perdido literalmente todo. Mi existencia se había reducido a cenizas. Había tocado más que el fondo, si es que eso era posible.
Traté desesperadamente de conjurar un poder, una guía, cualquier cosa que me sostuviera en una agonía. Busqué a tientas la ayuda de las filosofías orientales que había apreciado como cosas tan profundas y maravillosas, pero las fórmulas mágicas del conocimiento metafísico de lo oculto, los mantras, los cristales, los amuletos místicos de todo el mundo, todas estas cosas para las que vivía no me ofrecían nada ni me dejaron en la bancarrota. Y me dejaron en la bancarrota espiritual más absoluta. Mi mente viajó entonces a mis primeros años mientras intentaba recordar las oraciones. Mi mente y me dejaron en la bancarrota espiritual más absoluta. Mi mente viajó entonces a mis primeros años mientras intentaba recordar las oraciones. Las había dicho en la iglesia y en la escuela, pero ni siquiera podía recordar el Padre Nuestro. Nada. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.